Muchas gracias por tener el espacio para hacernos esta actualización. Luli es nuestra editora para los mercados de PET para Estados Unidos y Latinoamérica y nos va a contar un poquito acerca de cómo va evolucionando este tema. Buenas tardes, Capila. Mucho gusto de compartir este ratito con ustedes y con toda Latinoamérica. Un saludo a todos. Y simplemente lo que quisiera hacer hoy es explicarles un poquito qué es lo que está ocurriendo en toda América en Ujú, cuanto a los precios de PET. Estamos viendo que los precios han estado subiendo básicamente desde agosto del 2020. Entonces, nos encontramos con que en realidad globalmente el mercado de PET está enfrentando bastantes desafíos. Las materias primas han estado bastante volátiles, pero el factor tal vez más crítico, el que ha llevado a que la industria esté pasando por momentos tan difíciles es la pandemia, que lo vemos más que nada reflejado en el problema que tenemos de logística con los fletes que se han encarecido increíblemente. Los precios de los fletes comenzaron a subir en septiembre del año pasado. Se empezaron a ver entonces cuando se enviaba producto dentro de Asia. Ya se veían los precios un poco más fuertes. Después esos aumentos se empezaron a ver en Europa y finalmente en la transportación desde Asia a las Américas. Sí, a América Latina y América del Norte. Y un poquito más tarde se empezó a ver un poco de aumentos también en los fletes dentro de las Américas. En consecuencia, lo que estamos viendo es unos aumentos increíbles a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que en varios países de Latinoamérica, sobre todo, se importan las materias primas. En algunos casos se importan desde México, desde Estados Unidos, de Arabia Saudita, y de las materias primas estamos hablando de etilglicol y básicamente de PTA. En el ujú. caso de PTA, quien hace una gran producción de PTA es México, pero México necesita el ácido acético que le provee Estados Unidos. Y en este momento seguimos con los problemas de producción de ácido acético en Estados Unidos. Se estaba ya normalizando la producción y el abastecimiento de ácido acético para México, pero desgraciadamente lo que está ocurriendo ahora, lo que estamos viviendo es un problema en la ciudad de La Porte, en Texas, cerca de Houston, en donde una planta de ácido acético de Lionel Basel tuvo una fuga, hubo una muerte, varios heridos, ¿no? Y ahora todavía están pasando por las investigaciones y bueno, y van a tener un mantenimiento ahí en el mes de septiembre y vamos a ver qué pasa. Supuestamente los productores locales en Estados Unidos, en México, van a tener abastecimiento o sea, tienen sus reservas de ácido acético por unos meses, pero si la situación en la port se extiende más tiempo, tal vez tengamos otra vez más problemas en cuanto a la producción de PET, porque todo esto se ve reflejado downstream en la producción de PET y en el abastecimiento hacia los distintos países, ¿no? En cuanto a la demanda, hemos tenido una demanda bien fuerte desde que comenzó la pandemia. En Estados Unidos en ningún momento bajó la demanda. En cambio, en Latinoamérica, debido a los problemas económicos y los distintos lockdowns y restricciones que se han puesto en vigencia debido a la pandemia, hemos visto distintos momentos en donde la demanda ha caído. En este momento, por ejemplo, en Argentina es bastante floja la demanda, Colombia también. Brasil está un poquito mejor tal vez que el mes pasado, pero no está a niveles normales tampoco. En cuanto a inventarios, están bajos
quien tiene mayor demanda en los países latinoamericanos es México. Los inventarios se cree todavía que están bajos y tal vez parte de la demanda que se está viendo en este momento sea más que nada por temor a los huracanes que, o sea, ya comenzamos la época de huracanes acá en Estados Unidos. Puede, si tenemos algún huracán en Texas, puede llegar a complicar las cosas aún más. Entonces, puede ser que parte de la demanda se deba a que hay mucho interés por volver a... Ujú, Entonces, veremos qué es lo que pasa con eso, pero lo importante que me gustaría destacar es que entonces, debido a todas estas complicaciones que se están dando en el mercado, los precios están subiendo, ¿no? Los precios de PET. Y acá lo vemos, por ejemplo, en la gráfica esta de la izquierda vemos el precio de PET de Estados Unidos, como desde agosto del año pasado ha ido subiendo, ¿no? Y acá justamente falta el último aumento del mes de agosto, porque todavía se está negociando un poco, ¿no? Pero básicamente todos los compradores están aceptando un aumento de 4 centavos por libras. Este mismo tipo de aumento se anunció para México. Un productor en México anunció 4 centavos y otro anunció 5 centavos. Y esto es encima de un sobrecargo que se aplicó en julio y que continúa ahora en agosto, o sea que vemos los precios bien altos, ¿no? Y en la gráfica esta de la derecha, lo que les quisiera mostrar es cómo en verde tenemos los precios CFR de Colombia, o sea que son precios de resina importada, generalmente de Asia. Y en rojo vemos los precios FOB de China. Si observamos acá el año pasado, en agosto, septiembre, vemos la diferencia, ¿no? de precio, porque al precio FOB hay que agregarle la transportación, o sea, el flete. Y acá, en esta amplitud, vemos cómo los fletes han causado que los precios de PET en términos CFR en Colombia y en toda Latinoamérica, ¿no? Hayan subido de semejante manera. A estos precios CFR después hay que agregarle el costo de transportación por tierra, ¿no? O sea, del puerto a la planta del comprador, así que se imaginan que los precios delivered, como explicamos en nuestros informes, ¿no? Entregados a la planta del comprador, suben desgraciadamente, suben más. Resumiendo, el panorama del mercado de PET en todas las Américas continúa difícil. Seguimos con la presión al alza y básicamente el factor crítico que ha complicado todos los aspectos importantes del mercado ha sido la pandemia. sí, totalmente, Luli. Me parece muy interesante que el resumen que has hecho es básicamente todo lo que han compartido los clientes en los últimos tiempos, en todas nuestras últimas conversaciones, eh, inclusive la parte de las gráficas, ¿no? Cómo la diferencia ha venido subiendo respecto al flete cada vez más. Entonces, te Así es. agradezco mucho por esa actualización y volvemos a hablar pronto. Muy bien. Ah, y una cosita más, entonces, mencionamos que vamos a tener un seminario de varios productos químicos, petroquímicos, Sí, en el mes es de del septiembre. 16 y 17 de septiembre, exacto, nuestro Sí, y seminario anual. entonces vamos a hablar también, entre los productos que cubriremos, vamos a hablar de varios polímeros y yo estaré hablando más en detalle del mercado de PET. ¿Ok? Perfecto, Luli. Muchísimas Bueno, gracias. Hasta el de seminario. nada. Al contrario, Chao. hasta luego.